El telón de este relato se alza en la opulencia medida y el estricto decoro del Jardín de los Sentidos, un restaurante de alta alcurnia en el exclusivo barrio de Chamberí, Madrid, enclave donde la alta gastronomía y los negocios de calibre global se dan cita bajo la atenta mirada del Paseo de la Castellana, justo al caer la noche un martes de principios de octubre, cuando la ciudad aún conserva el calor del verano. En una mesa cuidadosamente dispuesta en un rincón, con la iluminación más íntima, se encontraba Diego Montero, cuya figura imponente no necesitaba de grandes gestos para dominar el espacio. Vestido con un traje sastre de seda color gris perla, valorado en unos 3.000 euros, Diego, de 42 años, encarnaba el éxito de Montero Inversiones. Su fortuna, que ascendía a unos 20.000 millones de euros, le precedía, pero su fama de ser un negociador implacable y a menudo arrogante era lo que realmente lo hacía temido. Esa noche estaba inmerso en una cena crucial con dos de sus socios más importantes, un encuentro que definía el futuro de una inversión inmobiliaria monumental en la capital, una operación que podría remodelar el skyline de Madrid. La conversación se desarrollaba en un tono bajo y tenso, plagado de términos financieros y planes a largo plazo sobre el Ribera del Duero de la cosecha 2015 que brillaba en las copas de cristal de Bohemia. Atendiendo la mesa estaba María García, una joven de 24 años, cuya presencia era un estudio de la profesionalidad tranquila. María trabajaba en el restaurante para financiar sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Su objetivo no era solo obtener el título, sino construir una base sólida de independencia, alimentada por su sueño de trabajar en la diplomacia internacional, concretamente en la mediación cultural. La historia de su dominio lingüístico era inusual y fascinante. Había vivido 6 años en Abu Dhabi, donde su padre, un diplomático español, había estado destinado. Esta experiencia le había inculcado un árabe impecable, además del dominio del inglés, el francés y el catalán. Esa noche, con su impecable uniforme azul marino, María se movía entre las mesas con una gracia que combinaba la eficiencia de una profesional con la elegancia innata de alguien que había crecido observando el protocolo diplomático. Estaba habituada a tratar con la élite, a ser invisiblemente eficaz, a registrar sus pedidos y anticiparse a sus necesidades sin perturbar el flujo de sus conversaciones millonarias. Sin embargo, bajo la apariencia serena, María sentía el peso de la jornada y la presión de un examen crucial que tendría a primera hora de la mañana. El ambiente de concentración de la mesa de Diego Montero se rompió con una violencia inesperada. Diego, en un gesto impulsivo para enfatizar un punto de su estrategia de inversión, extendió la mano con excesiva vehemencia. En el mismo instante, María se inclinaba para retirar un plato, lo que hizo que el codo del magnate chocara de lleno contra la copa de vino. El Ribera del Duero se derramó en un torrente rojo oscuro sobre la seda gris perla de la chaqueta de Diego, tiñendo una superficie de 3.000 euros. El silencio que siguió fue atronador, más pesado que el plomo. La reacción de Diego fue inmediata, una explosión de furia destilada. Su educación en internados de Londres y Estados Unidos se desvaneció, dando paso a una reacción primigenia de orgullo herido. La rabia le subió al rostro y sin pensar en las consecuencias ni en el público de un restaurante madrileño, comenzó a gritar. Su diatriba fue en árabe, no solo la lengua que le venía más naturalmente en momentos de ira absoluta, sino la que, pensó, nadie en ese contexto entendería, permitiéndole desahogarse con total impunidad. Las palabras salieron como proyectiles, una acusación violenta contra María, a quien llamó torpe, incompetente, y utilizó una serie de epítetos que,
en la cultura árabe y especialmente dirigidos a una mujer eran profundamente insultantes y degradantes. La clientela del restaurante se giró, aunque sin comprender la letanía, alarmada por el tono brutal. Los socios de Diego, dos empresarios madrileños, se encogieron avergonzados, pero incapaces de interrumpir al inversor que sostenía el peso financiero de su proyecto. El director de El Jardín de los Sentidos se acercó con el rostro pálido, en el peor de los dilemas: ofender a un magnate o permitir el acoso a una empleada. María permaneció inmóvil, sujetando la bandeja. Su rostro no mostró reacción, lo que enfureció aún más a Diego, que interpretó el silencio como sumisión. Sin embargo, en sus ojos castaños, la calma exterior ocultaba una efervescencia de indignación. Ella había entendido cada palabra, cada matiz del desprecio. La experiencia de 6 años en Abu Dhabi no solo le había dado el idioma, sino una profunda comprensión de la cultura del respeto y el protocolo. Cuando Diego Montero concluyó su ráfaga, esperando ver a la camarera abrumada o llorando, se produjo el plot twist que cambiaría el curso de su vida. María, con una serenidad que parecía imposible en esas circunstancias, depositó la bandeja con un suave clic sobre una mesa auxiliar. Entonces, con una voz clara, baja, pero que se proyectó con autoridad en el silencio sepulcral, comenzó a hablar, en un árabe perfecto, con un acento que denotaba años de inmersión en la región. Respondió a Diego. Su respuesta no fue emocional, sino quirúrgicamente profesional y culturalmente devastadora. No solo negó la acusación de ineptitud, sino que lo corrigió. Señaló que en la última frase de su diatriba había utilizado una forma gramatical incorrecta y había pronunciado mal una palabra clave, un error que un hombre de su supuesta educación debería evitar. Pero lo más impactante fue su crítica cultural. Le recordó que la verdadera hospitalidad y cortesía árabe, la que ella había aprendido, prohíbe el uso de tales términos despectivos, especialmente contra una mujer, y que su comportamiento era una deshonra a la etiqueta que su posición social exigía. La revelación impactante no era solo su dominio del árabe, sino que lo estaba utilizando para enseñarle una lección de humildad y modales. María continuó explicando concisamente su background diplomático y su respeto por la cultura, separando el verdadero espíritu árabe de la muestra de arrogancia que acababa de presenciar. Diego Montero, el hombre acostumbrado a ser obedecido y temido, el centro de un imperio de 20.000 millones, quedó absolutamente mudo. Miró a María como si fuera un fantasma, su rostro reflejando una mezcla de shock, ira paralizada y, lo más peligroso para su corazón, una punzada de admiración incontrolable. Por primera vez en 42 años se sintió pequeño, confrontado por alguien que no solo no temía su poder, sino que poseía una inteligencia y una cultura para neutralizarlo. En ese instante, su orgullo herido se convirtió en la puerta hacia la humildad verdadera. En un desarrollo milagroso y positivo de los acontecimientos, la ira de Diego se disipó como el humo ante la brisa, reemplazada por la fascinación. Se reclinó en su silla, observando a María retomar su servicio. Sus socios, aliviados, intentaron seguir con los negocios, pero Diego estaba completamente distraído, observando la nueva autoridad que emanaba de la joven. En un acto de profunda introspección, algo raro en su carácter, se dio cuenta de lo inapropiado y vil de su comportamiento, algo que su padre, un hombre de negocios respetado y de profundos valores, nunca le habría permitido. La solución positiva que surgió de la crisis fue su necesidad imperiosa de reparar el daño. Cuando María se acercó de nuevo, Diego la detuvo con una voz que era tranquila y por primera vez respetuosa. En español, luego en árabe, le ofreció una disculpa formal.
No fue una disculpa de jefe a empleada, sino de igual a igual, un reconocimiento de su error que era inaudito en su vida. María aceptó la disculpa con un breve y digno gesto de cabeza, pero no mostró un perdón automático, obligándole a ganárselo. Ella, con su profesionalismo inalterable, le preguntó si deseaba que contactara a Lavandería El Éxito, una tintorería artesanal de Madrid que trabajaba con los clientes del hotel de lujo de al lado, conocida por su servicio de urgencia y su capacidad para tratar manchas de vino en menos de una hora. Este gesto, tan práctico y orientado a la solución, terminó de desarmar a Diego. Él aceptó, no porque necesitara la chaqueta, podía comprar 100 idénticas, sino por la imperiosa necesidad de prolongar la interacción con aquella mujer fascinante. Mientras esperaban al empleado de la tintorería, Diego comenzó a hacer preguntas, ya no con arrogancia, sino con genuina curiosidad. Quería saber de sus 6 años en Abu Dhabi, de su padre diplomático, de sus estudios y su sueño de mediar entre culturas. Descubrió que María no era solo inteligente, sino que tenía una visión del mundo que él, a pesar de sus viajes, nunca había contemplado. Una visión de respeto mutuo y diálogo. La llegada puntual del empleado de la tintorería, un suceso casi milagroso, dada la hora y la complejidad de la mancha, permitió que Diego se marchara con la chaqueta limpia en menos de 60 minutos, pero ya no era el mismo hombre. Le preguntó a María si aceptaría un café al final de su turno, a lo que ella, educadamente y sin titubear, se negó, alegando sus clases y su necesidad de estudiar. Diego, sorprendentemente, aceptó la negativa sin insistir, sabiendo que esa noche algo fundamental había cambiado. Su orgullo había sido quebrado, y en su lugar había nacido una curiosidad y un respeto que superaban cualquier cálculo de negocios. El encuentro, iniciado con un acto de desprecio y furia, había concluido con una lección de humildad y el despertar de un interés sincero y profundo en un hombre que, hasta entonces, solo se había interesado por el poder y el dinero. Diego Montero salió del Jardín de los Sentidos sabiendo que había conocido a la única persona en 42 años que no solo no le temía, sino que tenía la capacidad intelectual y moral de ponerlo en su sitio. Y por primera vez, estaba fascinado por alguien que no tenía nada que ganar con su atención. Este era el comienzo de algo que él no podía nombrar, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. 2 semanas después de aquella noche memorable. 2 semanas después de aquella noche memorable en el Jardín de los Sentidos, la rutina de María García había recuperado su ritmo habitual. Pero la atmósfera a su alrededor era diferente. Sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de admiración y cautela, susurrando sobre el duelo árabe que había plantado cara al temido Diego Montero. Ella, sin embargo, se esforzaba por mantener su profesionalismo inalterado, enfocada en sus estudios de relaciones internacionales. El episodio había reforzado su convicción de que la dignidad personal no tenía precio y que el conocimiento era el único escudo verdadero contra la arrogancia del poder. A pesar de su negativa inicial a tomar un café, María no podía negar que el encuentro con Diego había dejado una huella. Por primera vez, había sentido una chispa de conexión intelectual con uno de esos magnates que solía considerar parte del paisaje. El verdadero plot twist se produjo en un mediodía de alta afluencia. Diego Montero reapareció. Entró en el restaurante no con el séquito de socios y la ostentación de la primera vez, sino solo, con un traje de corte más sobrio y un aire que, aunque seguía siendo poderoso, parecía curiosamente desinflado, como si el peso de su propia riqueza le resultara incómodo. El maître se apresuró a acompañarlo a la mesa principal, la misma donde había ocurrido el incidente, pero Diego, con un gesto tranquilo y firme, solicitó expresamente ser atendido por María.
Cuando ella se acercó, la saludó con una sonrisa genuina, sin atisbo de burla o condescendencia, y en un árabe perfecto. Diego pidió el menú degustación, un gesto que indicaba que su presencia no estaba motivada por el hambre, sino por la necesidad de prolongar la conversación. Mientras María servía el primer plato, la profesionalidad de 4 idiomas que poseía le permitió mantener una distancia educada. Pero Diego no venía a hablar de finanzas, venía a hablar de reflexión. Le confesó que en las 2 semanas transcurridas había dedicado una cantidad de tiempo vergonzosa a repasar cada palabra de su encuentro, dándose cuenta de la estrechez de miras que le había impuesto su riqueza. Le hizo preguntas inteligentes y bien informadas sobre la situación política en Oriente Medio, la carrera diplomática de su padre y los temas específicos de sus estudios. Demostró haberse informado, buscando artículos y noticias relacionados con los intereses de María, lo que fue la primera revelación impactante para ella. Aquel hombre, acostumbrado a que el mundo se adaptase a él, estaba haciendo un esfuerzo activo por comprender su mundo. María, viendo que el respeto era la nueva moneda de cambio, comenzó gradualmente a abrirse. Habló de su pasión por la diplomacia como herramienta para la paz, de la necesidad de tender puentes entre culturas y de su anhelo de trabajar para las Naciones Unidas. Diego la escuchaba con una atención que nunca había mostrado en las mesas de negocios, notando que el brillo de sus ojos al hablar de su vocación era más intenso que el de cualquier joya que hubiera visto. Hacia el final de la noche, después del postre, Diego hizo una propuesta que era, en sí misma, una solución positiva y milagrosa a los problemas financieros de María. Su holding, Montero Inversiones, necesitaba urgentemente consultores que entendieran íntimamente la intersección de las culturas occidentales y árabes para sus proyectos de expansión. Le ofreció unas prácticas remuneradas en su oficina de Madrid. El puesto implicaba análisis de mercado, traducciones de documentos clave y establecer relaciones con socios árabes. El salario, subrayó, sería 3 veces superior al que ganaba en el restaurante. María se quedó paralizada. Era la oportunidad profesional con la que siempre había soñado. El trampolín perfecto, presentada en bandeja por el hombre al que había humillado con elegancia. El director del restaurante, que observaba la escena de lejos, se preguntaba si estaba presenciando un despido o una ascensión. María, con la prudencia de la diplomática que aspiraba a ser, pidió 3 días para reflexionar. Diego aceptó sin titubear, entregándole su tarjeta de visita y repitiendo su disculpa por el incidente de la chaqueta, insistiendo en que ella le había dado una lección de humildad inolvidable. Su compañera de piso y mejor amiga, Ana, no tardó en ponerla en guardia. Puede ser una trampa, María. Quizás solo esté usando su riqueza para conquistarte, para doblegar a la única mujer que lo desafió. Las dudas de Ana eran razonables, pues la legislación española de igualdad, aunque rigurosa, no podía protegerla de las intenciones ocultas de un hombre tan poderoso. Después de 3 noches sin dormir y tras un largo debate con su propia conciencia, María tomó una decisión. Llamó a Diego Montero. Ella no rechazaría la oportunidad de su vida, pero lo haría en sus propios términos. La llamada, un nuevo plot twist en la dinámica de poder, fue una negociación. María aceptó, pero impuso condiciones firmes, basadas en la estricta ética laboral española. La relación sería estrictamente profesional, sin ningún tipo de favoritismo. Sería evaluada basándose solo en el mérito y la consecución de objetivos. Diego, al otro lado de la línea, sintió una alegría que pocas veces el cierre de un acuerdo millonario le había proporcionado. Aceptó inmediatamente todas las condiciones, viéndolas no como barreras,
sino como una confirmación de la integridad de María. Le aseguró que su único interés era el talento excepcional de ella. El primer día de María en Montero Inversiones fue una inmersión en un mundo de lujo funcional y eficiencia implacable. Se presentó en las oficinas de un rascacielos del Distrito Financiero de Madrid a las 8 en punto. La oficina de Diego ocupaba toda la planta 30, ofreciendo unas vistas panorámicas de la ciudad que a María le recordaron a las vistas aéreas de Abu Dhabi, pero ancladas en su España natal. Diego la recibió personalmente, presentándola al equipo como la nueva consultora estratégica para los mercados de Oriente Medio, con un énfasis en sus conocimientos culturales y lingüísticos. La asignó a un proyecto de expansión en Arabia Saudí que valía potencialmente $500 millones. El trabajo era exactamente el desafío que había soñado: análisis de mercado, negociaciones interculturales y estrategia. Durante los primeros días, Diego mantuvo una distancia profesional impecable, cumpliendo su promesa. Era cortés, exigente, pero siempre justo. María, al darse cuenta de que sus temores iniciales sobre intenciones románticas ocultas eran infundados, se relajó y se dedicó de lleno a su trabajo. El proyecto saudí, sin embargo, presentó un desafío inesperado: un plot twist cultural y profesional. Los socios locales se mostraron visiblemente incómodos con la presencia de una mujer española en las reuniones clave, a pesar de que sus competencias eran fundamentales para el éxito. Este tipo de discriminación, totalmente ilegal bajo el marco español de igualdad de trato y oportunidades, era una realidad con la que María tuvo que lidiar en la esfera de las negociaciones internacionales. En lugar de rendirse, María encontró una solución positiva y milagrosa inspirada en su background diplomático. Se dedicó a estudiar las dinámicas de poder y la jerarquía de respeto de sus contrapartes saudíes con una sensibilidad casi antropológica. En lugar de forzar su presencia física, volcó su energía en la calidad de sus informes, sus traducciones inmaculadas y sus análisis predictivos, enviándolos con un protocolo que demostraba un profundo respeto por la jerarquía. Ella se convirtió en la voz invisible de la estrategia, tan imprescindible que los socios saudíes pronto se dieron cuenta de que cualquier intento de avanzar sin la consultora Montero, el nombre en clave que le pusieron, estaba condenado al fracaso. Este enfoque, que combinaba inteligencia analítica con una maestría en sensibilidad cultural, encontró soluciones creativas a problemas aparentemente irresolubles. Diego Montero observaba su progreso con una admiración cada vez menos discreta. La veía moverse con la seguridad de una líder natural. Una noche, mientras ambos trabajaban hasta muy tarde para preparar una presentación crucial para el día siguiente, se encontraron solos en la planta 30. Diego, rompiendo la barrera profesional por primera vez desde el inicio de sus prácticas, se acercó al cubículo de María y le ofreció un café. No había negocios en el ambiente, solo el cansancio compartido y el silencio de la noche madrileña. Empezaron a hablar de sus vidas personales, algo que ambos habían evitado meticulosamente. Diego habló de su infancia en Dubái, de la presión de crecer en un entorno de riqueza exponencial. María le habló de sus años en Abu Dhabi, de la diferencia entre el protocolo diplomático y la vida real, y de la presión de ser la única hija que debía cumplir con las expectativas de una familia de clase media que había invertido todo en su educación. Descubrieron que, a pesar de sus 20.000 millones de euros de diferencia, ambos compartían el peso de las expectativas, la experiencia de vivir entre culturas y la soledad que acompaña a las personas que son percibidas solo por su rol.
Este fue un momento de revelación impactante mutua. El magnate arrogante se reveló como un hombre complejo y cargado de responsabilidades. La camarera profesional se reveló como una joven de inmensa profundidad y visión. La conexión profesional se transformó en algo más profundo y personal, un respeto mutuo que se anclaba en la comprensión de sus vulnerabilidades compartidas. El proyecto saudí se concluyó con un éxito extraordinario, sellando un acuerdo por los $500 millones previstos. María había sido crucial. La solución positiva y milagrosa no fue solo el éxito financiero, sino la recompensa que Diego le ofreció, un puesto permanente con responsabilidades crecientes como directora de proyectos interculturales y la promesa de pagarle su matrícula en el máster de la London School of Economics, LSE. María aceptó, sabiendo que estaba ascendiendo gracias a su propio mérito y al apoyo incondicional de un hombre que ahora creía verdaderamente en sus capacidades. Era el comienzo de una relación que iba más allá del trabajo, una amistad profesional que, a los ojos de cualquier observador externo en Madrid, era el sueño de cualquier joven ambiciosa, totalmente justificada por el talento. Sin embargo, en el silencio de las noches en la planta 30, Diego y María sabían que estaban construyendo algo único, algo que cambiaría a ambos de formas inimaginables. La admiración se había transformado en un profundo respeto, y el respeto en una amistad que estaba peligrosamente cerca de cruzar la línea hacia un afecto que no conocía fronteras sociales. La historia de Diego Montero y María García había pasado de ser un choque de culturas a una convergencia de almas, y el destino aún tenía reservada una prueba definitiva para esta incipiente conexión. 6 meses después del inicio de su trabajo en Montero Inversiones. 6 meses después del inicio de su trabajo en Montero Inversiones, María García se había convertido en el miembro más respetado del equipo. Su valía era indiscutible. Su nueva oficina, con vistas al Parque del Retiro, era un centro neurálgico donde colegas de todos los departamentos acudían a consultarla sobre proyectos internacionales. La promoción que la situó como directora de proyectos interculturales era la prueba tangible de que su ascenso se basaba rigurosamente en el mérito. Diego Montero, por su parte, confiaba plenamente en su criterio, no solo para las cuestiones de Oriente Medio, sino para cualquier decisión estratégica que requiriera una perspectiva diferente a la suya, más humanista y menos centrada en el beneficio puro. La complejidad de sus vidas se había entrelazado. María compaginaba el trabajo de alta dirección con su máster online en la London School of Economics, LSE, una carga extenuante que Diego aligeraba recordándole la necesidad de descanso. Su apoyo era incondicional, un acto de generosidad que no esperaba nada a cambio. La promesa de la absoluta profesionalidad se había mantenido, pero la amistad forjada en las largas noches de trabajo se había vuelto el pilar emocional de ambos. La calma que había encontrado Diego se vio violentamente interrumpida un día de primavera. Mientras trabajaban codo con codo en una nueva estrategia para la expansión en Marruecos, Diego recibió una llamada telefónica privada. La voz, al otro lado de la línea, la de su primo y mano derecha en Dubái, trajo consigo una noticia sombría. María lo vio palidecer. La sangre pareció drenar de su rostro, revelando la estructura ósea de un hombre súbitamente vulnerable. Sin decir una palabra, salió precipitadamente de la oficina, dejando un silencio gélido a su paso. Cuando regresó 2 horas más tarde, sus ojos estaban enrojecidos y su semblante revelaba un dolor profundo, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. El plot twist emocional de la historia se había activado. El motivo de su angustia era la repentina pérdida de su padre en Dubái.
El magnate, el patriarca de la familia, había fallecido súbitamente a causa de un infarto. Diego debía partir de inmediato para encargarse de los rituales del funeral y, lo más importante, gestionar la vastísima sucesión del imperio familiar. Era una responsabilidad descomunal que se cernía sobre él en el momento más vulnerable. Por primera vez, María vio la fragilidad detrás de los 20.000 millones de euros, al hombre, el hijo, que había ceifado a la persona más importante de su vida. Sin dudar, y movida por una compasión que trascendía su relación laboral, María se acercó a él. No le ofreció soluciones de negocios, sino la presencia de un ser humano. Le dijo que, si necesitaba hablar, desahogarse, o simplemente una presencia amiga para sobrellevar la gestión de los asuntos en Madrid, ella estaría allí. Diego la miró con una gratitud que no podía expresar con palabras. En 42 años, pocos se habían acercado a él sin interés. Agradeció su ofrecimiento, pero dijo que debía afrontar esa situación solo, como su padre siempre le había enseñado, con fortaleza. Partió hacia Dubái, sumergiéndose en las complejas tradiciones familiares y el peso de su nueva herencia durante 3 semanas. La ausencia de Diego fue un período de prueba milagroso para María. Gestionó los asuntos españoles de Montero Inversiones con una competencia que asombró a todo el Consejo de Administración. Coordinó los proyectos en curso, tomó decisiones estratégicas cruciales y se aseguró de que la crisis personal del CEO no se tradujera en una crisis empresarial. Su liderazgo fue tan firme y acertado que no solo mantuvo a flote la empresa, sino que avanzó en 2 proyectos clave que Diego había dejado en el aire. Esta solución positiva demostró a todos, y en especial a Diego, a su regreso, que María no era solo una consultora brillante, sino una líder nata, capaz de manejar una corporación bajo presión. Cuando Diego regresó a Madrid, estaba visiblemente cambiado. El período en Dubái, entre el dolor, la tradición y la inmensa responsabilidad, le había obligado a una profunda reflexión. Había experimentado la soledad más absoluta, rodeado de asesores y familiares, dándose cuenta de que la única persona con la que realmente podía ser él mismo era la joven en Madrid. La revelación impactante para Diego fue darse cuenta de que el verdadero valor de su vida no estaba en su fortuna, sino en la conexión humana que había encontrado en María. Una noche, después de un día particularmente agotador, poniendo al día los asuntos del holding, Diego se atrevió a dar el siguiente paso. Le preguntó a María si quería cenar con él, con la única condición de que no hablarían de trabajo, sino que solo necesitaba hablar con alguien que le conociera de verdad. María aceptó, dándose cuenta de que ella también había echado de menos su presencia y sus conversaciones estimulantes. Eligieron un pequeño y discreto restaurante libanés, lejos de los focos de la alta sociedad madrileña. Diego se abrió como nunca, compartiendo la presión que sentía para continuar el legado de su padre, las expectativas de su familia y la soledad que le producía todo el éxito. María lo escuchó con empatía, ofreciéndole una visión crucial. Le dijo que la herencia más importante de su padre no eran los miles de millones, sino los valores que le había transmitido. La honestidad en los negocios, el respeto por los colaboradores y la determinación. Le sugirió que usara su inmensa fortuna no solo para ganar, sino para transformar y ayudar. Esa cena fue el verdadero punto de inflexión. A partir de ese momento, la relación evolucionó de la amistad profesional a un afecto profundo. Comenzaron a verse regularmente fuera de la oficina, compartiendo paseos por el Parque del Retiro o visitas a galerías de arte en el barrio de las Letras. Diego descubrió en María una compañera intelectual y emocional sin parangón.
María comenzó a ver a Diego no como el millonario arrogante de la primera impresión, sino como un hombre complejo, tierno y generoso, que luchaba con el peso de su destino. Ambos sentían la innegable corriente de algo más que amistad, pero el miedo era una barrera. María temía que los sentimientos comprometieran su carrera profesional, por la que tanto había luchado bajo el marco legal de igualdad de España. Diego temía ser rechazado por la única persona que valoraba su esencia y no su riqueza. El destino, sin embargo, se encargó de obligarlos a confrontar sus sentimientos. El gran plot twist final se produjo durante un viaje de negocios a Londres, el proyecto más importante en el que habían trabajado juntos, la negociación de una financiación monumental con un banco británico. El éxito dependía de su perfecta coordinación. Durante 3 días intensos de negociaciones, María brilló con luz propia. Demostró un dominio de los detalles financieros que asombró a los banqueros y a Diego. El maestro en la estrategia confió ciegamente en el juicio de María para los matices culturales. El acuerdo se cerró con condiciones milagrosamente favorables, superando todas las expectativas. La última noche, liberados de la presión, Diego y María se encontraron paseando junto al Támesis, que reflejaba las luces de la ciudad. El silencio de la noche londinense invitó a la sinceridad. Fue María quien tuvo la valentía de hablar, demostrando una vez más su audacia. Le dijo cuánto había crecido profesionalmente y, con el corazón en la mano, confesó que ya no lo veía solo como un mentor, sino como el hombre del que se estaba enamorando. Diego se detuvo en seco. Había soñado con ese momento, pero la realidad lo abrumó con el miedo. Le confesó que él sentía lo mismo, pero que las barreras eran inmensas, la diferencia de edad, las expectativas de sus familias, la diferencia social que en su mundo de origen era casi insalvable. María, mirándolo directamente a los ojos, pronunció la frase que él recordaría por siempre, la solución positiva a todas sus dudas. El amor no conoce confines sociales, diferencias de edad o expectativas familiares. Lo que cuenta es si 2 personas se respetan, se estiman y están dispuestas a construir algo juntas. Este argumento, anclado en los valores de igualdad y respeto que tanto había aprendido de España, desmanteló todas las barreras de Diego. Fue en la orilla del Támesis que se produjo el primer beso, un beso que sabía a esperanza y a la promesa de un futuro compartido. El regreso a Madrid fue el inicio de un nuevo desafío: cómo gestionar su relación personal en el contexto laboral. Diego propuso, por ética y en cumplimiento de la normativa española sobre conflictos de interés, trasladar a María a una división donde no fuera su subordinada directa, pero ella se negó. Quería que su trabajo fuera irrefutable. Encontraron un equilibrio milagroso: profesionalidad absoluta en la oficina, vida privada completamente separada y discreta. Los cambios en Diego fueron notorios. Se volvió más relajado, sonreía más y trataba a todos con mayor amabilidad. María se convirtió en una líder más segura y propositiva. Su relación creció día a día, con Diego descubriendo la alegría de ser amado por quien era, no por lo que poseía. María aprendió que detrás del magnate de éxito había un hombre tierno y generoso. Un año después de aquel beso en Londres, durante uno de sus paseos nocturnos por el Retiro, Diego le propuso matrimonio. No hubo grandes joyas ni ostentación, sino una simple y sincera declaración de que ya no podía imaginar su vida sin ella. María aceptó con la condición de que el matrimonio fuera una celebración íntima del amor, sin prensa ni publicidad, honrando la sencillez y los valores que ambos habían llegado a apreciar. Diego aceptó cada una de sus peticiones. La boda se celebró en una pequeña y hermosa finca en Toledo, con la presencia de su familia más cercana.
El padre de María, el diplomático, había aprendido a apreciar a Diego por el hombre que se había convertido, y la familia de Diego, al ver a su hijo feliz y sereno, les dio su bendición. María nunca dejó de trabajar. Al contrario, con el apoyo de Diego y sus 20.000 millones de euros ahora dirigidos hacia causas nobles, abrió su propia consultora, Puentes Culturales, especializándose en la mediación y el diálogo entre culturas, utilizando su background diplomático y su visión única. Diego se convirtió en su primer cliente y mayor defensor. Juntos, construyeron no solo una familia, sino un imperio basado en principios nuevos, donde el respeto por las personas venía antes que el beneficio y la diversidad cultural se consideraba la mayor riqueza. 5 años después de aquella noche fatídica en el Jardín de los Sentidos, Diego y María contemplaban el atardecer desde la terraza de su casa en el barrio de Salamanca, con vistas al cielo de Madrid. María sostenía en sus brazos a su hija recién nacida, Elena, que había heredado la inteligencia de la madre y el carácter determinado del padre. Diego pensaba a menudo en cómo una mancha de vino en una chaqueta de 3.000 euros había provocado el encuentro más trascendental de su vida. María, por su parte, reflexionaba sobre cómo el valor de responder a un hombre arrogante en perfecto árabe le había abierto las puertas a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Ambos habían aprendido que el amor verdadero no se basa en diferencias sociales o económicas, sino en la capacidad de dos personas para crecer juntas, para respetarse mutuamente y para construir algo más grande que la suma de sus partes individuales. Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente y el sol se ponía sobre Madrid, Diego y María sabían que habían encontrado la riqueza más grande de todas. Un amor que transforma, que hace crecer y que hace mejores. El verdadero poder, descubrieron, no reside en dominar, sino en saber reconocer el valor de los demás y en amar incondicionalmente. Es el final de una historia que demuestra que a veces solo hace falta el valor de una respuesta, una dosis de humildad y una solución milagrosa para cambiar el destino por completo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.